La Libertad Avanza? Bueno, está Mila Zurbichgren, que justamente ella fue una de las primeras en irse en la campaña de La Libertad Avanza porque criticaba la forma interna de actuar de Milei y los demás, ¿no? Mila, ¿qué tal? ¿Cómo Que estás? vos te habías sumado entusiasta, ¿no? Como Sí. joven a La Libertad Avanza. Yo empecé en 2021 en La Libertad Avanza. Cuando se empezó a Cuando se conformar. empezó a formar, acompañé a Javier, a Victoria en ese momento, hasta 2023, cuando yo, ya siendo presidenta de la Juventud del Espacio, decido romper con el espacio e irme, advirtiendo, bueno, lo que está a la vista hoy, ¿no? Que básicamente es un frente inestable, que no tiene capacidad de gobernar, sobre todo en esta cuestión del trabajo en equipo, de cómo lidiar con las personas, con las diferencias. Milei es una persona que no entiende o no sabe sobrellevar la crítica, y yo creo que cuando vos tenés un gobierno, tenés un equipo, tenés un partido político, necesitas un grupo de personas que te digan las cosas, y también lo necesitas para no perderte vos, digamos, para Claro. saber qué cosas estás haciendo bien, qué cosas estás haciendo mal. Y en el caso de Javier, yo creo que él nunca tuvo esa capacidad, siempre fue un frente autoritario donde no había lugar para la opinión contraria. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque, a ver, llegaste a ser presidenta de la Juventud. ¿Y por qué tomás vos la decisión de irte? Principalmente en ese momento lo que yo ya vislumbraba y por lo cual no... muchas de las cosas que están pasando ahora, la verdad que en ese momento no las llegué a ver, que podían llegar a esa gravedad, pero en cuanto a lo que es manejo de gente, manejo de un grupo político, etcétera, creo que lo más terrible del frente de Javier Milei fue básicamente que no había un trabajo en equipo real. Hay una sola persona que dirige todo el frente, esa es Karina Milei, en efecto. Todo el mundo responde a ella, es decir, no hay una jerarquía, no hay una delegación de actividades, no hay la capacidad de reunirse y coordinar cosas en equipo, de escuchar las opiniones de otros y armar, no sé, una lluvia de ideas, por ejemplo. Es algo que ellos nunca han tenido esa capacidad. Ellos dicen, vamos para allá, y el que no le gusta, no le parece o no comparte, se tiene que correr a un costado. Es decir, que no te sorprende esta toma de decisiones de que todos los que están pensando diferente dentro del gobierno como asesores los echan o se tienen que ir o los marcan. No, de hecho lo que me sorprende o lo que me entristece un poco es el hecho de que tanta gente le siga en este juego, y incluso por momentos la política, los diputados, Claro. con el tema de la ley bases. Digo, ¿hasta cuándo van a seguir permitiendo que Karina Milei o Javier Milei le sigan este juego de si no haces lo que quiero, o si un día me levanto disconforme con vos, entonces te echo o algo no me gusta? Esas no son maneras de manejar ni siquiera un consorcio. Pero Mila, ¿vos no creés que también acá hay una política de miedo, de disciplinamiento, de decir, miren cómo actúo? No solamente para los propios, porque llama la atención que hoy al empresario Teddy Karagossian, nadie, ninguno de los suyos de su sector haya salido a solidarizarse. El único hoy, José Urtubey, que dialogó con nosotros en Mañana Silvestre, después silencio total. Sí. ¿No hay una búsqueda de miedo, de disciplinamiento? Sí, yo busqué advertir un poco de eso cuando me voy del espacio. Fui la primera, y también en mi situación se vio un poco, se expuso el nivel de violencia y sectarismo que tiene. Yo creo que la palabra para definir a este frente político y su gestión es básicamente secta. O sea, es un culto al líder en el cual vos pensás contra él o tenés algo en contra de él y básicamente te echan, te persiguen. El resto de las personas del espacio o el gobierno tienen que no responderte más los mensajes, no contestarte más absolutamente nada, no dirigirte directamente el saludo, quizás en muchos casos. ¿Y a vos te pasó? Por supuesto que sí. En realidad lo mío fue un poco más allá, porque como fui la primera y fui la primera que habló en su momento, tuvieron el atrevimiento de amenazarme de muerte. Yo tuve custodia y además a la salida de un canal me esperó justamente la diputada Lilia Lemoine con un grupo de libertarios. No sé para qué me querían hacer, digamos, como salimos grabando, no me pudieron hacer nada, pero digo, ese es el nivel de violencia y sectarismo. Cuando vos tenés una diferencia o una discusión o simplemente una opinión a consejo. Yo te puedo contar una anécdota, por ejemplo, cuando Milei salió a decir el tema de los órganos o el tema de Margaret Thatcher. Yo le dije a él que no correspondía que él diga eso y que aparte no le aconsejaba decirlo, y la reacción de él no es buena, es mala.
te habla mal, se dirige mal a vos, tiene un destrato y también hace que los demás de alguna manera te dejen un poco de lado. ¿Y Entonces, cómo fue la reacción en ese momento? mala. Él dice, yo soy así, lo voy a hacer así, a mí nadie me va a decir qué hacer, yo no voy a hacer nada porque los demás me digan. Y por ende tampoco es una persona a la que le importe mucho las consecuencias que tienen sus decisiones en terceros o en 40 millones de argentinos, ¿no? Ahora, vos decías que obviamente que el círculo por ahí que estabas en ese momento te dejó de hablar por miedo y demás. ¿Hay algunos que ahora te están dando la razón, quizás por lo bajo, que empezaron a volverte a hablar y decir, che, era como vos lo decías? Sí, en algunos casos sí, sí, pero muy pocos y con mucho miedo, por supuesto. O sea, lo que prima es, como dijo él, el miedo fundamentalmente a que de alguna manera esto llegue tanto a Karina o a Javier y eso genere algún tipo de represalia y aislamiento sobre todo. O sea, son las personas que tienen algún tipo de diferencia, incluso a veces positiva, como gente que quiere que le vaya bien al gobierno y da consejos para que no cometan errores. Ellos directamente los aíslan. ¿No hay nadie en su círculo íntimo que le diga las cosas como tienen que ser? Creo que la única persona que le dice las cosas es Karina, pero bueno, ella también, digamos, es una persona que no escucha. Ahora, cuando vos tuviste este intercambio con el ahora presidente, ¿en qué contexto fue? ¿Cómo fue el marco? ¿Se generan mesas de discusión? ¿O en qué momento alguien le puede hacer un comentario del estilo de la crítica o constructiva? No hay ningún espacio de discusión, no hay ningún momento en el que se sienten en una mesa y definan cómo van a trabajar, estrategias, plazos, cómo van a hacer las cosas. No hay ningún tipo de organización. Es decisiones al azar, bajadas de línea por Karina o Javier. Y fundamentalmente Karina. Sí. Y cuando vemos estas cosas que suceden en redes sociales, que muchas veces por ahí un centenar de usuarios que no están identificados con nombre y apellido y con una foto de su cara salen a hostigar a una persona, a insultarla, a atacarla, a amenazarla. ¿Sabés cómo se maneja eso? Si es algo que está digitado desde algún punto, después organizado. ¿Cómo se maneja eso? En Argentina nosotros nunca dimos la discusión respecto a la legislación en cuanto a lo que es las redes sociales, en cuanto a lo que es la libertad de expresión en las redes sociales, etcétera, y todo tipo de delitos que ocurren ahí. Entonces, Argentina es un país que es vulnerable a que su democracia se vea vulnerada por este tipo de cosas. Lo que ocurre es que, claro, ellos tienen una estrategia de un grupo de trolls, básicamente, con el cual hostigan, aíslan, amedrentan y generan información falsa sobre cada persona que disiente con el presidente de manera totalmente vertical. Entonces, básicamente, digo, se están cometiendo cosas que son autoritarias, que serían típicas de una dictadura, básicamente, que es hacer que una persona, porque hoy en día tu imagen en redes sociales es tu imagen en la vida, porque todos vivimos de alguna manera vinculados a lo digital. Entonces, cuando ellos hostigan y generan que una persona quede mal expuesta en redes sociales, donde se generan un montón de fake news, lo que están haciendo es aislar a una persona básicamente y generar que esa persona tenga miedo de hablar. ¿Y vos mientras estabas, por ejemplo, en el espacio, participaste de alguno de esos ataques que se hacían? No, quizás? no puntualmente, pero sí los vivía de manera interna. Bueno, eso como que de alguna manera me dio la posibilidad de aprender cómo son y cómo esquivar esos golpes, digamos. Mila, ¿qué edad tenés vos? 25 años. ¿Y cuando te sumaste? 22. 22. ¿Y era tu primera participación política? Político partidaria, sí. Sí, sí. ¿Y te ha defraudado, digamos, el espacio sí, pero te ha defraudado la política en general? Porque recién vos decías, algo que nosotros comentamos aquí, la poca reacción, cómo acompañan, cómo callan muchos sectores, cómo muchos se esconden desde la política, cómo le tienen miedo. ¿Te decepciona? Digo, te pregunto porque muchas veces vemos cómo los jóvenes no participan de política, detestan la política, y cuando hay gente joven, capacitada como vos, que te vemos, que tenés un discurso coherente, que das tu visión, que te fuiste porque estabas en desacuerdo, te bancaste eso, bueno, no sé,
Yo particularmente estoy decepcionada, digo, en el sentido de que más allá de que el manejo del frente y de él es muy malo, su política y sus decisiones políticas están siendo muy malas. En cuanto a lo que es la geopolítica, la está manejando de una manera totalmente ideológica. Es decir, sin primar los intereses del país y primar su ideología. Hemos visto que él no fue al Mercosur para ir a una cumbre de derecha. En todo eso, el presidente ya estuvo 44 días afuera del país diciéndonos a todos que iba a traer inversiones. Hasta ahora esas inversiones no llegaron, la recesión se profundiza. Más que nada el desempleo está aumentando en los jóvenes de 16 a 24 años, que son los que lo votaron, con un 63% que están en negro y un 20% que están desempleados. O sea, estamos hablando de una situación muy grave económica. Después, obviamente, se profundizó la indigencia, llegó a un 19%. Yo realmente, digo, hace poco apareció lo del FMI también diciendo que esta recesión se iba a seguir profundizando. Y vemos que es un gobierno que maneja la economía de manera financiera, que incluso de manera financiera más o menos, digo, no estamos seguros en qué rumbo vamos, pero en términos productivos ya cerraron casi 8.000 empresas en lo que va de esta gestión. Pymes. Es decir, si bien achicamos supuestamente la inflación, es a costo de 40 millones de problemas más, de pelearnos con un montón de países, como por ejemplo España, con el cual tenemos un montón de intercambios comerciales, y son problemas que, digo, por ahí la gente en el día a día no entiende o no sabe, pero realmente en el largo plazo va a ser muy difícil reconstruir esto, reconstruir la actividad productiva, reconstruir las relaciones geopolíticas. Son cosas graves que no sabemos dónde terminan y fundamentalmente, si la recesión se sigue profundizando, ¿hasta cuándo las personas van a poder aguantar esta situación? Yo realmente, conociéndolo a Javier Milei, no tengo una certeza de si él tiene realmente un plan económico o si lo que está haciendo es jugando con la promesa de los argentinos. A mí me parece que él juega con los argentinos porque les prometió dolarización, no se está cumpliendo. En 6 meses de gobierno podemos decir que fracasó en absolutamente todas las promesas que hizo en campaña. O sea, él prometió que iba a bajar los impuestos en la clase media siguen estando, las tarifas subieron, él dijo que la casta política iba a pagar el ajuste y lo está pagando el ajuste la clase baja y la clase media. Y Mila, te preguntaba, ¿cómo ves? Hoy hay en la Argentina un sistema político que está absoluta y totalmente roto. No hay partidos políticos, hay tribus, cada uno hace lo que quiere, piensa, está roto la política en la Argentina. Eso te preguntaba, ¿cómo lo ves vos como joven? ¿Estás decepcionada? La poca reacción que hay, la diversidad, la poca organización en otros espacios políticos. Yo lo que veo es que veníamos bastante mal, digo, la gente venía sintiéndose no representada por la política en algún punto, pero creo que en su mayoría los opositores tienen la idea de que seguirle el juego a Javier Milei, a Karina Milei en este tema de las leyes y todas estas cuestiones es el camino para que la gente de alguna manera se sienta más representado. Y yo creo que no es así. Yo creo que tienen que dejar de seguirle el juego a una persona que no está en sus facultades mentales y tienen que trabajar en la unidad para oponerse a esto que se está volviendo un régimen y que está perdiendo el sentido común. La conducción del país está perdiendo el sentido común. Y me parece que cuando los argentinos, a medida que se profundiza la recesión y a medida vamos sintiendo más esta crisis económica, vamos dándonos cuenta de que básicamente este gobierno no va a llegar a ningún lado. Ahí es cuando van a necesitar los argentinos una respuesta de dirigentes políticos que puedan resolver la situación que probablemente nos deje esta gestión o este gobierno. Mila, frente a eso, ¿cómo van a hacer? Digo, si no saben reunirse, no saben reunirse y oponerse a lo que está pasando. Coincido totalmente. Muchas gracias, Mila. Gracias por el valor de dar la cara y de seguir marcando y que haya marcado. Muchas gracias.